En cuanto al tema de epilepsia, pues lo que os digo siempre, esa metáfora de la orquesta tocando, en la que puede que haya algún músico que esté desafinado, y entonces eso serían las crisis parciales. Si está toda la orquesta desafinada, lo llamamos crisis generalizadas. A veces puede empezar como uno desafinado y el resto acaba desafinando, crisis secundariamente generalizadas. Las crisis parciales van a afectar una zona concreta del cerebro y yo veré la actividad de esa zona del cerebro, como por ejemplo la parte motora, o en la parte sensitiva tendré parestesias, en la zona visual discos de colores que se mueven por el campo visual contralateral. En el caso de las motoras, una de las cosas típicas que puede aparecer es esa progresión del dedo a la mano, de la mano al brazo entero, y eso sería la marcha jacksoniana, acordaos por Michael Jackson, que no tiene nada que ver, y también puede aparecer después de estas crisis una fase de debilidad, tanto en las simples como en las generalizadas de manera secundaria, una parálisis poscrítica de tos, que era lo que nos entraba en conflicto cuando un paciente tenía crisis, que podía ser una contraindicación a la fibrinolisis, que hoy en día no. Si el paciente tiene una parálisis poscrítica y vemos que no recupera y no recupera, le hacemos un estudio como el de un paciente con ictus. En el caso de las zonas más profundas de la corteza temporal, las crisis siguen siendo parciales, es decir, solo una zona del cerebro con actividad anormal, pero la clínica es un poco más extraña. Desconectas del entorno, empiezas a hacer como movimientos automáticos extraños, puedes tener sensaciones de ya haber vivido esa sensación, esa situación, lo que llamamos un déjà vu. Y aquí es un poco difícil de distinguir estas cosas cuando os lo pongo, lo que es pérdida de conciencia o desconexión del medio o alteración de conciencia. Entonces, esto es un ordenador, está funcionando de manera normal, estoy ahí con los formularios de la vuelta anterior y de repente alguien pasa, le pega un leñazo a la alimentación del ordenador y se apaga, ¿vale? Eso sería pérdida de conciencia. No responde, yo ahora toco y no responde, salvo que le dé el botón de inicio, el ordenador no hace ningún ruido, no hace nada. Eso es pérdida de conciencia. En el caso de las crisis parciales complejas, lo que tengo es una desconexión, es como si hubiera quedado pillado, como si estuviera en la pantalla esta, y yo toco y hace ruidos, pero no hace lo que yo quiero y no puedo entrar en el PowerPoint, ¿vale? Pues eso sería lo que pasa en una crisis parcial compleja. Está despierto, está encendido, hay luz, pero no está funcionando bien. Los neurólogos vemos un paciente con una crisis y lo que intentamos encajar en un síndrome epiléptico. Por ejemplo, si es una crisis parcial, sospecho que hay una zona del cerebro que tiene una alteración, hago una prueba de imagen y si encuentro una alteración diré que esa crisis es un síntoma de ese tumor o de esa alteración. En cambio, si es una crisis parcial y yo no encuentro nada en la resonancia, pensaré que esa causa está escondida en esa zona y que no soy capaz de verlo con las técnicas que tengo hoy en día, pero que probablemente cuando mejore la resonancia lo encontraré. Eso es lo que llamo criptogénico. En el caso de las generalizadas es todo el cerebro a la vez, así que no sé cuál es el problema. A lo mejor encuentro dentro de un tiempo que hay una mutación que lo explica. Mientras tanto voy a preparar cajitas para las idiopáticas, como por ejemplo para las ausencias típicas. Niños pequeños que tienen crisis en las que no pierden el tono, pero pierden la conciencia. No hacen cosas raras, no hacen automatismos, no hacen nada que llame la atención del profesor. Muchas veces se diagnostica porque van mal en el colegio. Lo que tendré son puntas ondas 3 hercios en todas las derivaciones del electroencefalograma, a la vez en todas, ¿vale? Las mioclónicas juveniles, niños más mayores que suelen tener descargas en los brazos por las mañanas, se les caen los cereales, también pueden aparecer dentro de esta epilepsia mioclónica juvenil otro tipo de crisis como las ausencias o tónico-clónicas generalizadas, pero si está teniendo crisis mioclónicas es todo el electroencefalograma a la vez con polipuntas 6 hercios, o sea, 6 puntas en el hueco de un segundo. Las infantiles las habéis visto en pediatría, no me voy a meter aquí en mucho, salvo en esto, ¿cuál sería el tratamiento de elección en las ausencias? Sé que vais a decir el valproico, claro que sí, pero cada vez está peor visto el valproico en gente en edad fértil o en niños por los efectos que puede tener. Entonces, ¿cuál sería su alternativa? La etosuximida, que nos lo preguntaron no solo en el 2012, sino el año anterior, porque nos preguntaba uno de los siguientes fármacos específicos para prevenir la aparición de crisis generalizadas no convulsivas por bloquear canales de calcio tipo T. No tengo ni idea de qué canales, ¿vale? Es difícil, pero sí que sé que es la alternativa para las crisis de ausencia, que en realidad son crisis generalizadas no convulsivas. Así que si sé que las ausencias es esto y que la alternativa es la etosuximida, que ya nos lo habían preguntado, o sea que es una cosa para saber, pues debería de saber que la etosuximida pues es canales de calcio tipo T. Eso me da más igual, pero sí que es lo que la alternativa al valproico. ¿A qué patología, a la patología de qué lóbulo se asocian estas crisis de ausencia? Pregunta trampa. No es lo del lóbulo temporal medial y por eso crisis parciales complejas. Las ausencias son crisis generalizadas. Es todo el cerebro dando descargas anormales de punta onda 3 hercios, o sea, punta barriguita en el hueco de un segundo.
de las crisis parciales me interesa sobre todo la esclerosis medial del lóbulo temporal. Es como una cicatriz que se forma en la parte más profunda del lóbulo temporal y que es muy rebelde, da descargas que no suelen funcionar bien el tratamiento farmacológico, que muchas veces te lleva a la cirugía extirpando esa zona para que se corten esas crisis tan rebeldes. Incluso también son difíciles de diagnosticar. Una de las cosas que nos preguntan también muchas veces es el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de la epilepsia. Recordad esa batallita que os contaba en el cine, la película Déjame entrar, una película sueca de una niña vampiro muy gore, mucha sangre, y que ese compañero mío de Oviedo encontró al que tenía al lado convulsionando por la película. Imaginaos a esa persona con convulsiones, orinándose, defecándose, mordiéndose la lengua, lo que queráis, pero lo que tuvo fue un síncope. ¿Por qué lo sé? Tuvo un cortejo vegetativo previo y encima se despertó en el cine. Si hubiera tenido una crisis tónico-clónico generalizada, se hubiera despertado probablemente yendo ya al hospital. O sea que los síncopes tienen cortejo vegetativo previo, los crisis tienen un fenómeno poscrítico en el que estás atontado durante mucho tiempo, y otra de las cosas para distinguir que nos han preguntado, las crisis pseudoepilépticas. Suele ser una manifestación ansiosa, no es voluntario, y estos pacientes a veces son también epilépticos. O sea que no va a haber más manera que hacer un videoelectroencefalograma y grabar en vídeo lo que hacen mientras cojo el registro y veo a ver si eso es epiléptico o no epiléptico. En cuanto al tratamiento, más bien para vosotros, por si os toca atender alguna vez, una crisis tónico-clónica generalizada, no hagáis cosas raras, no le metáis cosas en la boca, nada de cucharitas, dedos, ni historias así, simplemente protegerlo en la fase clónica para que no se haga daño y no se caiga, y en la fase en la que ya está poscrítico y con bajo nivel de conciencia, lo que haréis con cualquier persona con bajo nivel de conciencia, si tenéis algo para proteger la vía aérea, un tubo, lo que sea, lo ponéis de lado, le ponéis el tubo, y si estáis en el hospital y está teniendo una crisis que no frena, el tratamiento serían benzodiazepinas, por vena, en bolo lento. Cuidado que no haga una depresión respiratoria. Con las benzodiazepinas suele parar, cuando no para lo llamamos estatus. Y ese estatus epiléptico, los antiepilépticos tardan un tiempo en hacer efecto, así que normalmente el tratamiento de inicio son benzodiazepinas, repetir benzodiazepinas, ya poner fármacos antiepilépticos por vía intravenosa, y si eso no mejora, ir llamando a la UCI porque hay que encefalograma plano, dormirlo con barbitúricos y que no haya ninguna actividad en el electroencefalograma. En cuanto al tratamiento, os repito lo del valproico. El valproico valía para todo y era el fármaco super guay, pero en los últimos años cada vez más conciencia sobre su efecto teratogénico. Nos han preguntado varias veces sus alternativas, que si lo ponemos, lo podemos poner con anticonceptivos orales y que el objetivo es quitarlo en cualquier mujer en edad fértil y probar otras alternativas. De los efectos secundarios de otros, acordaos que la carbamazepina podía disminuir el sodio y que el topiramato podía producir pérdida de peso y litiasis renal, que lo sabemos por las migrañas. El levetiracetam no es que sea muy famoso, no ha caído muchas veces en el micro, que cayó una vez como confusor. Es un fármaco súper utilizado hoy en día a todo tipo de crisis, lo tenemos oral, lo tenemos intravenoso, pocos efectos secundarios, o sea que vale para todo, es como un heredero del valproico que vale para todo.